temperamento, carácter y personalidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en esta serie de episodios con temas muy interesantes que tienen que ver con el desarrollo integral de sus hijos y con temas que pretenden convertirse en una herramienta para que ustedes tengan una mayor tranquilidad y mayores recursos para poder ponerlos al servicio del desarrollo de sus hijos. En esta ocasión vamos a hablar del tema del carácter y de la personalidad. Qué importante será conocer cuál es el carácter de mi hijo, pero conocerlo desde un punto de vista más estructurado, no desde el punto de vista de sí, mi hijo es medio berrinchudo, es medio enojón, mi hijo no le gusta tal o cual cosa, mi hijo es muy alegre, es muy contento. Pues esa es una forma bastante coloquial de querer establecer una forma de ser de una persona. Conocer a cada hijo implica, primero, entender qué es el temperamento, qué es el carácter, cuáles son los factores del carácter, en qué consiste la emotividad, la actividad y la resonancia, que son los tres factores que componen el carácter de las personas, para luego poder entender el tipo de carácter que cada persona puede tener y poder establecer un tipo de personalidad, y que esto nos ayude a tener más claro cuáles son los ambientes más propicios para que el niño aprenda, para que el niño estudie, para que el niño se desarrolle más armónicamente. Yo empezaría por tratar de describir, por llegar a un conocimiento a propósito de qué es el temperamento. Y el temperamento es el conjunto de elementos anatómicos, fisiológicos, que influyen en la conducta humana, en la conducta de tu hijo. ¿Qué característica principal tienen estos elementos fisiológicos y anatómicos? Pues que son innatos, es decir, nacen junto con la persona y no se pueden modificar. No es algo que tú digas, pues hoy está de esta forma y lo voy a educar para que sea de tal o cual. No se puede. Es como luego dicen los que saben de esto, genio y figura hasta la sepultura. Es decir, si tú naciste con un tipo de carácter, pues ese carácter es el que te va a caracterizar durante el resto de tu vida, ¿no? Porque el carácter es la fisonomía psíquica, es el modo de ser de una persona en el orden psicológico. El carácter sobre todo se basa en el temperamento y sobre él se acumulan los hábitos, el influjo ambiental y la educación. Es decir, el carácter podría ser educable, sí, que no el temperamento. El carácter lo puedes modificar, sí, el temperamento no. Acuérdense, dijimos que el temperamento es innato. El temperamento, así como naciste, así te vas a morir. Sin embargo, el carácter sí es moldeable, sí es educable. Cuando tú tienes un caso de un niño que dices, oye, fíjate que le cuesta mucho el tema de la tolerancia a la frustración. Suelen suceder cosas, sobre todo cuando ya está en la escuela, que le hacen salirse un poco de sus casillas, que cuando las cosas no marchan como él las pensó, se frustra, le va mal, lo pasa muy mal, se pone de mal humor. Bueno, pues esa parte del carácter, el tener dominio sobre ti mismo, el tener dominio sobre tus emociones, es algo que se puede ir moldeando poco a poco. Obviamente, esto tiene que ser resultado del esfuerzo y resultado de un crecimiento bien estudiado, bien fundamentado. No es cuestión, como decían los antiguos, de échale ganas. A ver,
puede haber muy buenas intenciones y echarle muchas ganas y no haber resultados positivos. Bueno, pues si no hay un sustento científico detrás de esto, será difícil que el carácter lo puedas moldear. Hay tres factores que determinan cómo va a ser el carácter. El primero es la emotividad, el segundo es la actividad y el tercero es la resonancia. Más adelante voy a explicar en qué consiste cada uno de estos tres factores, porque cada uno de estos tres factores luego, combinados entre sí, van a determinar el tipo de personalidad que cada quien tiene. Vamos a empezar, por ejemplo, primero con la emotividad. La emotividad es la capacidad de conmoción psicológica, la impresionabilidad que tiene una persona ante los estímulos externos. ¿Qué quiere decir? Que ante ciertos factores externos, ante ciertos estímulos externos, una persona puede reaccionar de manera muy emotiva, pegar brincos, maromas, qué sé yo, o puede ser una persona bastante mesurada, bastante controlada. En ocasiones puede hasta parecer indiferente, es decir, no sintió ninguna emoción ante tal o cual acontecimiento. Y en cambio hay gente que a la menor provocación actúan como si se hubieran sacado la lotería. Bueno, pues esto es la emotividad. ¿Qué es la actividad? La actividad es la capacidad de pasar rápidamente a la acción, a la realización de alguna actividad o de algún proyecto. Es decir, la actividad uno puede dividirla en primaria o secundaria. Los primarios son aquellos que reaccionan a las primeras de cambio, ¿no? Dicen que esta gente son a veces un tanto imprudentes porque primero reaccionan, primero dicen, primero hacen y luego la piensan. Y los secundarios son más pausados, más mesurados, más de pensar primero antes de actuar, ¿no? La resonancia es la sensación o la huella duradera que deja la emoción en nosotros. Y también pueden ser primarios y secundarios. O sea, el primario tiene una tendencia a obrar con estímulos presentes y el secundario la capacidad de obrar sin estímulos. Vamos a ver. Esto no pretende ser una clase magistral sobre caracterología, sino darnos una idea de cómo pueden llegar a ser los diferentes tipos de carácter según un estudio, según una teoría. Luego, en todo esto que tiene que ver con la psique, hay cosas que algunos especialistas pueden opinar de una manera y otros especialistas opinar de otra. Pero en este estudio al que yo estoy haciendo referencia, divide los tipos de caracteres en 8 y habla que hay un tipo de carácter colérico, hay un apasionado, un nervioso, un sentimental, un sanguíneo, un flemático, un amorfo y un apático. Y cada uno de estos caracteres tiene una diferente combinación de los factores que les mencioné anteriormente. Por ejemplo, el colérico es emotivo, activo, primario. ¿Qué significa? El colérico emotivo quiere decir hace las cosas grandes, reacciona haciéndolo todo en grande. Activo quiere decir que hace muchas cosas sin necesitar muchos detonantes. Y primario quiere decir que es este del que yo decía que era un poco imprudente, un poco sin pensar, reacciona sin pensar. Y el colérico suele ser así, ¿no? Una persona
que, que, que suele enojarse muy pronto, que suele hacer las cosas muy grandes, que de estas personas que luego tú dices, hay que tratarlo con palitos, ¿no? Porque es complicado de carácter, ¿no? Y puede haber niños así, sí, claro que puede haber niños así. Niños que hay que tener muy bien pensado cómo le voy a hablar, cómo le voy a decir las cosas para que él pueda reaccionar proporcionada y adecuadamente. ¿Cuál es la forma de determinar cuál es tu tipo de carácter? Hay algunas baterías de preguntas que podremos ver en una ocasión posterior. Esto se puede obtener a través de un test que se aplica a las personas, en donde se van mezclando las preguntas de tal manera que es muy difícil que tú puedas manipular el test, que tú puedas manipular el cuestionario, porque no sabes a qué categoría corresponde cada pregunta que te están haciendo. Una vez que terminas de hacer el test, haces una sumatoria de todas las características de la emotividad, de la actividad y la resonancia, y esta sumatoria al final te dice si tú eres emotivo o no emotivo, activo o no activo, primario o secundario. Y luego tenemos, por ejemplo, el apasionado, que a diferencia del colérico, también es emotivo, también es activo, pero en lugar de ser primario como el colérico, es secundario, es decir, actúa con mucha más prudencia, con mucho más sigilo, con mucho más razonamiento que lo puede hacer el colérico, ¿no? El apasionado tiende a tener reacciones más mesuradas, reacciones más pensadas. Y luego hay otro par que es el nervioso contra el sentimental. El nervioso es emotivo y el sentimental también es emotivo. El nervioso y el sentimental son no activos. La diferencia es que el nervioso es primario y el sentimental es secundario. Entonces, emotivo no activo primario y nervioso, emotivo no activo secundario y sentimental. ¿Esto qué significa? Que pueden reaccionar eufóricamente, no suelen reaccionar haciendo cosas porque no son activos, pero el nervioso es más temerario, más arrojado que el sentimental, hace las cosas más a las primeras, más sin pensar, y el sentimental puede ser más mesurado, puede ser más tranquilo. Luego viene el siguiente par, que es el sanguíneo y el flemático. Ambos son no emotivos, ambos son activos, pero el sanguíneo es primario y el flemático es secundario. ¿Se acuerdan? No sé, si ustedes tengan idea de que a las personas, de acuerdo a su país de origen, les pueden catalogar con algún tipo de carácter y dicen que los ingleses son flemáticos, es decir, no emotivos, activos y muy secundarios, es decir, son tan fríos que parece que no son capaces o susceptibles de tener emociones. ¿Puede haber niños aquí en México que sean así? Sí, claro. Que tú puedes pensar, híjole, no le está doliendo, no le está preocupando, no está haciendo nada, y realmente lo que está haciendo es que se lo está quedando todo, se lo está comiendo todo lo que le está pasando, ¿no? Y entonces, valdrá la pena profundizar un poco más en el conocimiento de estos niños, para luego poder poner en práctica ciertas estrategias que nos ayuden a tratarles mejor, a tratarles de una manera más adecuadas a su carácter. Claro que sí. A veces no basta con pensar, ese es un niño berrinchudo. Y a lo mejor estás hablando
de que es un niño colérico, que es muy emotivo, que es muy apasionado y que es muy primario. Y entonces tiene que ver con su carácter, no tiene que ver con lo que le estás diciendo en ese momento. Y conocer el carácter de tus hijos te ayuda a desarrollar mejores estrategias de trato. ¿Por qué es importante esto? Cuando tú aprendes a conocer mejor a tus hijos, cuando tú aprendes a tenerlos perfectamente ubicados en cuanto a su carácter, tú eres capaz de desarrollar la habilidad de saber si a este hijo mío lo puedo ayudar corrigiéndolo con una ceja levantada, o este hijo mío que acaba de equivocarse necesita un tipo de consecuencia más severa. El conocer el carácter de los hijos ayuda fundamentalmente a conocer dos aspectos que son importantísimos a la hora de educar hijos. Uno es la forma de motivarlos. Las personas no suelen andar, no suelen motivarse, no suelen decidir, emprender con las mismas motivaciones unas que otras. Ya habíamos hablado de este tema de las motivaciones, más adelante hablaré un poco más profundamente, pero decíamos que las motivaciones pueden ser propias, pueden venir del exterior o pueden ser por una cuestión mucho más trascendente. Bueno, cuando un padre de familia tiene claro cuál es el tipo de motivación que hace andar a mi hijo, que hace que mi hijo agarre una idea, la haga propia y decida poner en marcha estrategias para conseguir un objetivo, bueno, pues entonces estoy poniendo en práctica los conocimientos que puedo tener sobre mi hijo, ¿no? Y sé cómo motivarlo. Creo que en el tema de las motivaciones es importantísimo que un padre de familia no sea un motivador materialista, no sea el te compro, te doy, si haces. Es que si pasas de año con buenas calificaciones te voy a comprar una bicicleta. No. ¿Sí? La bicicleta se la tienes que comprar porque lo quieres mucho, porque es tu hijo y porque tienes la posibilidad. Pero no se la puedes comprar porque pase con buenas notas. Él tiene que entender, tu hijo tiene que entender, que sacar buenas notas es su obligación. Quizá de las primeras, de las más importantes obligaciones que puede tener un hijo de familia, aparte de respetar a sus papás. Y entonces, cuando tú caes en esta forma de motivar a tus hijos, de materializar los logros a cambio de, va a llegar un momento que no vas a tener con qué motivarlo, porque si por salir de primaria le compras una bicicleta, por salir de secundaria le compras una moto y por salir de la prepa le compras un coche, ¿qué le vas a regalar cuando salga de la carrera? Te va a salir carito. Y entonces no es la mejor manera. Como tampoco la mejor manera es obligarlos a hacer las cosas por miedo al castigo. Es decir, no te voy a dar una bicicleta si sales con buenas notas de sexto. Pregúntame, ¿qué te voy a hacer si no sales bien? Pues tampoco, porque caemos en esta situación que ya he comentado alguna vez, de hacer las cosas correctas por los motivos equivocados. Es como cuando tú le dices a un niño, ¿por qué vienes a la escuela? Y te dice, pues porque me traen. Pues estará haciendo lo correcto, pero por los motivos equivocados. No puedes venir a la escuela porque te traen. Tienes que venir con una idea clara a qué vienes, por qué vienes a la escuela. No puedes venir solo porque te traen, porque ese es el niño que llega a clase y se duerme. Fue porque lo llevaron, pero no porque él tenía claro a qué iba. Y entonces, esto se reduce a que en la vida, tú, yo, cualquiera, tenemos que hacer lo correcto, pero por los motivos correctos. ¿Cuáles serían los motivos correctos por los que un niño debe sacar buenas notas?
Pues se me ocurren varias, pero cuando tú educas a tus hijos adecuadamente, quizá la primera, la más importante, sería por amor a tus padres, porque es una forma de corresponder al esfuerzo que tus padres hacen porque tengas una escuela, porque tengas una casa, una familia, un techo, libros, escuela, ropa, transporte, etcétera, 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 todo lo que un niño necesita para poder ir a la escuela. Y tú lo único que tienes que hacer es querer, es todo lo que tienes que hacer, y poner a trabajar tu inteligencia y tu voluntad para que te vaya bien en la escuela, que tampoco, hombre, el grado que me digas de la primaria no es doctorado de nada. Es más, tan es así que hoy en día hay unos criterios de promoción de la Secretaría de Educación que dicen que primero y segundo de primaria el niño debe de pasar de año. Basta y sobra con que esté inscrito para que el niño de primero sea promovido a segundo y el de segundo a tercero. Quiere decir que podría no saber nada. Y, hombre, no sería lo mejor, evidentemente, ¿no? Que un niño pase el segundo año sin saber ni siquiera leer, que luego los hay. Pero lo estás poniendo en una situación de desventaja clara respecto a sus compañeros. Cuando van a entrar los niños a primero de primaria y tú te das cuenta que el grupo de primero de primaria al que tu niño va a entrar, ya todos saben leer y son unos genios y leen 70 palabras por minuto y entienden perfectamente lo que leen, y el tuyo no lee, y el tuyo está en el periodo silábico, y el tuyo no entiende lo que lee, no es capaz de explicar qué es lo que está leyendo, resulta que cuando inicien las clases el siguiente mes de agosto, tu hijo estará en clara desventaja respecto a sus compañeros. O sea, y tú lo estás poniendo ahí. Tú le estás diciendo, pues ni modo, mijo, ya tienes edad, ahora. Bueno, pues eso es un poquito mandarlo a la guerra sin fusil, sin tener los conocimientos necesarios para poder tener un buen primero de primaria. Y si un niño no hace bien el primero de primaria, ¿qué nos indica la lógica? ¿Qué nos dice? Hombre, si tu hijo le va mal en primero de primaria, lo más seguro es que no le vaya tan bien en segundo. Y en tercero, a ver cómo la libra. Y en cuarto, a empujones. Y sexto, y terminará la primaria a tira y tirón. Y luego irá a hacer un examen de admisión a una secundaria y capaz que lo rechazan, ¿no? Capaz que lo mandan a repetir sexto año, porque no tiene los conocimientos básicos necesarios para iniciar la educación secundaria. Y entonces, si la escuela no te lo acepta, en realidad lo que te está diciendo es, tu hijo está en desventaja. Tu hijo va a estar en un lugar donde todos los niños saben hacer las cosas y el tuyo no sabe. Bonita cosa. Entonces será importante que tú sepas motivar a tus hijos, que tú sepas cuál es la mejor forma de llegarles, cuál es la mejor forma de explotar su forma de ser, qué necesita tu hijo para poner en juego su inteligencia, su voluntad, su carácter, para que todo esto se alinee, todo entre en conjunción y todo sirva a favor de que tu hijo tenga mayores posibilidades de tener buenos resultados académicos. Ahora bien, podríamos discutir toda la semana qué es lo más importante o cuál es el objetivo más importante que debe perseguir un niño de primero primaria, o de segundo, o de tercero, o del año que me pongas. Y tú me puedes decir, es bien importante que lea, es bien importante que sepa escribir muy bien, es importante que tenga bonita letra, es importante que sepa aritmética y que sepa las operaciones básicas. Y todo es cierto. Todo eso es importante y el niño lo debe dominar. El niño debe saber leer,
El niño debe de tener una buena lectura de comprensión, el niño debe dominar las operaciones básicas, el niño debe tener un mínimo de conocimientos de ciencias naturales, de ciencias sociales, de educación cívica, y tiene que tener en camino, formándose, arraigándose, una serie de virtudes que corresponden a los periodos sensitivos de la edad en que esté. ¿Todo eso es importante? Sí. Yo te diría, lo más importante de todo, es más, nada me importa de todo esto que he dicho, nada me importa más que el niño sea feliz. Porque si el niño no es feliz, las matemáticas no sirven para nada, ¿eh? Ni el inglés, ni las naturales, ni la lectura, ni la escritura, ni la letra bonita, no sirven para nada. Un niño debe ser un ser feliz, debe ser un ser que vea en su casa un lugar de paz, un lugar donde él puede estar seguro, donde él se sienta tranquilo, donde él pueda dormir sin miedos. Así debe ser un niño. Un niño que tiene angustias, un niño que tiene preocupaciones, un niño que tiene estrés. Cuando un niño, algún examen me dice que resulta que el niño está estresado, no hay nada más grave que eso, ¿eh? Un niño estresado, hombre, eso déjalo para los cuarentones, para los treintones, ¿no? Pero un niño, nosotros los padres tenemos, nosotros los profesores y los padres tenemos la obligación de poner los medios necesarios para que ese niño sea un niño feliz, un niño que viva en un ambiente donde no le haga falta absolutamente nada. Eso debe de ser un niño. Las matemáticas vendrán solas y es más importante que formes a los padres, que formes a los profesores, que la formación de los hijos llegará sola cuando los padres están bien formados. Cuando los padres no están bien formados, qué difícil es que los hijos puedan tener una buena formación. Vamos ahora a ver el tema de la personalidad. Es un conjunto de rasgos, es un conjunto existencial dinámico de rasgos que hacen de cualquier individuo un ser irrepetible. Esa es la personalidad. Cuando tú dices, oye, ¿cómo es la personalidad de fulano? Bueno, pues es simpático, tiene don de gentes, es puntual, es estudioso, responsable, es honesto. O sea, toda esta serie de valores y virtudes que una persona puede tener, más sus rasgos de carácter y de temperamento, es lo que en conjunto todo hace o forma la personalidad de alguien, ¿no? Y tú dices, invita a fulano, invita a Pedrito a la fiesta. Sí, pero dile que empieza a las 3, aunque vaya a empezar a las 4, porque ese siempre llega una hora tarde. Porque ya lo conoces, porque así es. Y además él no tiene la culpa, él no le enseñaron que la puntualidad es una forma de respetar a los demás, entonces le da exactamente igual. Y entonces, cuando tú aprendes a conocer a la gente, aprendes también a tratarles. ¿Cómo puedes tener certeza de que los valores, las virtudes, el carácter, el temperamento, la personalidad de alguien está en un proceso de madurez? Pues tiene que haber un cierto equilibrio, ¿no? que tiene que ver con la forma en que se manifiestan todas estas cosas, los valores, las virtudes, el carácter, el temperamento. Tiene que haber una cierta coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Si tú piensas de una forma, dices otra y haces otra, hay una gran falta de coherencia. ¿Cómo aprenden los hijos a ser coherentes? Yo te puedo dar un libro, ahorita te voy a recomendar un libro ahorita que tiene que ver con la voluntad, pero yo podría buscarte un libro de 1000 maneras de lograr que tu hijo sea coherente. Y tu hijo no la va a aprender.
¿Sabes cómo la va a aprender? La va a aprender por ósmosis, la va a aprender de ti. Se va a dar cuenta que él actúa como ha visto actuar a sus padres toda la vida. Y cuando sus padres son honestos, el niño vivirá la honestidad de manera natural. Cuando los padres aprenden a educar en tercera persona, ¿qué significa educar en tercera persona? Que cuando estamos en la sobremesa, después de la comida, y traemos a colación el tema de la honestidad, y empezamos los papás a hablar de lo importante que es ser honesto, de que como cuando se te presenta la oportunidad de ser honesto, pones en práctica la honestidad propia y todo. No estás regañando a tu hijo, no le estás dando una clase magistral de siéntate, te voy a explicar qué es la honestidad. Lo estás diciendo para el que te quiere escuchar, y generalmente tu hijo te va a escuchar. Y sin proponértelo, estarás dándole líneas de acción. Cuando lo que tú dices tiene coherencia con la vida, cuando lo que tú dices es bueno, será lo mejor para tu hijo. Pero si cuando lo que tú estás diciendo va contra los principios de las buenas personas, igual tu hijo lo está escuchando, igual tu hijo lo está aprendiendo. Cuando tú eres una persona que eres capaz de decir, el que agandalla no batalla, ¿qué crees que va a aprender tu hijo? ¿Aprenderá honestidad? No, aprenderá que el que agandalla no batalla. Y entonces, el día que te llamen de la escuela para decirte que tu niño tomó cosas que no eran de él, y cuando tú lo estés regañando o le estés llamando la atención y le digas, ¿por qué lo hiciste? Y él te diga, papá, el que agandalla no batalla, ¿con qué cara le vas a reprender? Tendrías ni la más mínima gota de vergüenza si tú le dices algo, ¿no? Bueno, pues ese es el mejor ejemplo de que educamos 24/7, de que si queremos que nuestro hijo, que nuestros hijos, que nuestras hijas, que nuestra familia viva en un ambiente de coherencia, los primeros coherentes tenemos que ser nosotros. Y tenemos que tener una natural disposición a mejorar. ¿Qué es lo que nosotros queremos que nuestros hijos vivan de manera habitual cuando van al colegio? Cuando tú ves a un niño en el colegio que no pone atención, que no estudia, que sus libros y libretas son un desastre, que sus notas te da miedo verlas, pues está claro que es un niño al que le han faltado muchas cosas, pero no de la semana pasada, o del mes pasado, o de la unidad pasada. Le han faltado desde que tenía 1 año o 0 años, unos cuantos meses, y vivía en casa. Y en casa le enseñaron que era muy importante cumplir con nuestras obligaciones, que era muy importante aprender a elegir lo bueno solo porque es lo bueno. ¿Por qué decidiste ser bueno? ¿Por miedo al castigo? ¿Por amor al premio que te van a dar? ¿O simple y sencillamente porque es lo bueno? Pues ya está. ¿Cómo quiero o dónde quiero poner a mi hijo? ¿Dónde quiero que mi hijo esté sentado viendo la vida pasar? En el banquillo de los charlatanes, de los que no agandallan, de los que agandallan para no batallar, en el banquillo de los que hacen las cosas por miedo al castigo, en el banquillo de los interesados materialistas que hacen las cosas por amor al premio, o en el banquillo de los niños que tienen motor propio, iniciativa propia, claridad de ideas y que deciden hacer las cosas porque es la parte que a mí me toca. ¿Por qué debo ser el mejor estudiante de mi generación? Si decían por ahí, en forma de chiste, que después del 6 todo es vanidad. Y entonces, si con 6 paso, ¿por qué he de esforzarme en sacar un 10? Porque si soy capaz de sacarme un 10, todo lo que sea menos de 10 es sinónimo de flojera. Y entonces, si hay congruencia de vida,
el papá, la mamá, la familia no puede vivir en un ambiente donde el papá constantemente se queje del trabajo, donde el papá se invente excusas para no ir a trabajar ese día, donde el papá se invente una enfermedad porque amaneció con mucha flojera y no quiere ir a trabajar, porque esas cosas permean hacia los hijos, porque los hijos se dan cuenta. No es lo mismo que tú le digas a tus hijos, en este momento no tengo dinero, o no traigo dinero, a decirle, no tengo dinero, y nunca tienes dinero. Y entonces el niño dirá, pues en mi casa nunca hay dinero. Yo puedo pensar que hoy no traiga yo 100 pesos en la bolsa, pero hoy, porque se me olvidó la cartera, o porque no saqué del banco, o por la razón que quieras, pero hoy, mañana puedo tener unos 100, 200. Y entonces tengo que enseñar a mis hijos a vivir con esa naturalidad la coherencia. Enseñarles a vivir en un mundo donde todo lo bueno se viva de manera natural, donde si yo me encuentro esto aquí tirado, lo primero que hago es preguntar de quién es, y no agarrarlo y escondérmelo y decir, ojalá nadie me haya visto, porque hoy me gané esto, ¿verdad? Hoy me pude hacer de estas cosas. Bueno, les voy a dar una serie de ideas prácticas que pueden servir para este tema de educar un poquito el carácter, de trabajar con la personalidad de los hijos. Lo primero es observar el comportamiento, y para esto hay que dedicarles tiempo. ¿Sí? A los hijos hay que verlos. Conozco papás que están con el teléfono y el hijo le pregunta algo y el papá sigue viendo el teléfono y le está contestando al hijo, supuestamente haciéndole caso. A los hijos hay que mirarles a los ojos. A los hijos hay que percibir su lenguaje corporal, lo que su cuerpo dice, lo que su mirada dice, lo que sus gestos dicen. Hay que saberlo claramente, porque tú le puedes preguntar a tu hijo, ¿cómo estás? Y él decirte bien, y tú darte cuenta que no está bien. Y si no está bien, tendrías que ahondar y tendrías que insistir, y no decir, bueno, pues ya me dijo que está bien, pues está, ya está. No, hay que dedicarles tiempo. Para llegar a este grado de conocimiento con los hijos, hay que dedicarles tiempo, hay que verlos a la cara, hay que ponerte a su altura. Trata de que cuando hables con tu hijo, no estés tú en el plano de papá y tu hijo en el plano de hijo. Trata de estar a la misma altura y de mirarle a los ojos a tu hijo. Y luego es importante que respetes la forma de ser de cada hijo. Será importante que los hijos tengan claro que mi papá me conoce también, que me respeta. Pues para mí es un halago que mi padre me conozca bien y sepa lo que me gusta, lo que no me gusta, mi color favorito. Todas estas cosas que luego a veces te haces patinar a un papá porque le dices, oye, ¿cuál es la comida favorita de tu hijo? Los tacos. Y dice el niño, no papá, es la pizza. Perdón, la pizza. Eso quiere decir que no lo conoces, ¿no? Y luego, en este trabajo, con este afán de conocerles y de respetar su forma de ser, es importante estimular las diferencias entre los hijos. ¡Ojo! Fíjense lo que estoy diciendo estimular la diferencia, no hacer comparaciones. Cuando tú le dices a un hijo, deberías de ser como tu hermano que es tan obediente y que es tan puntual y que saca puros dieces, lo que estás haciendo es echarle una losa a tu otro hijo en la espalda y te lo estás acabando. Y las cosas no tendrían que ser así. Tú no tendrías, bajo ninguna circunstancia, por qué comparar a tus hijos. Por el contrario, tienes que ayudarle a que se conozca mejor. Tienes que ayudarlo a que aprenda a verbalizar lo que siente. Cuando tú ves a un hijo en cierta actitud y dices, este trae algo, y tú le preguntas, ¿qué tienes? Y te dice, nada. Lo que pasa es que no sabe decir lo que tiene. No sabe si lo que tiene es un desánimo, si lo que tiene es falta de motivación, si lo que tiene es frustración, si lo que tiene es pereza, si lo que tiene es hambre. No sabe lo que tiene y entonces no tengo nada.
o no sé qué tengo. Bueno, por eso es importante ayudarles a conocerse y mucho más importante, ayudarles a aceptarse como son y quererse como son. Hace poco estaba viendo un reportaje de unas niñas que desde los 12 años tenían metido entre ceja y ceja que en cuanto tuvieran oportunidad se iban a operar, se iban a hacer una rinoplastía y se iban a operar la nariz porque pensaban que lo más feo que tenían en su cuerpo era su nariz. Y la verdad, tú veías una foto de esas niñas y decías, pues es una nariz bastante normal, bastante frecuente en las personas. No es la nariz más bonita del mundo, pero tampoco tiene nada que ver con un monstruo, o sea, es una nariz promedio. Bueno, pues cuando uno de tus hijos está obsesionado con no estar a gusto con lo que tiene, con no estar a gusto con cómo es, con no aceptarse a sí mismo, esto puede hacerle bastante infeliz. Y me remito al tema de qué es más importante en los hijos, el inglés, las matemáticas, el español, la lectura, la escritura, o que sean felices. Es más importante que sean felices. Y para que sean felices es importante que aprendan a aceptarse tal y como son. Y luego hay una técnica que como padres es importantísimo que aprendamos a usar. Cuando tú empiezas llamándole la atención a tu hijo, hablándole de lo flojo que es, de lo impuntual que es, de las malas notas que saca, pues eso es lo que se le queda grabado. Hay una técnica infalible para ayudar a los hijos a salir adelante que tiene que ver con ahogar lo malo en abundancia de bueno. ¿Esto qué significa? Significa, primero, que cuando yo voy a hablar con mi hijo a propósito de un error que cometió, siempre empiezo hablándole de las cosas buenas que tiene, porque eso me obliga a mí a tener muy presente las virtudes de mi hijo, los valores de mi hijo. Y entonces, cuando yo le empiezo diciendo, qué obediente eres, hasta qué guapo eres, no sé, pero si yo le empiezo diciendo todas las cosas buenas y bonitas que él tiene, en automático él se abre y se pone receptivo al grado que cuando yo le diga, oye, pero me preocupa que me ha dicho tu mamá que tienes 3 días poniéndote un poco rezongón. Ah, sí, papá, perdón, es que mira, pues ya está. Pero si de entrada yo llego aventándole la lámina encima, diciéndole que por qué es tan grosero con su madre, que si no la quiere, que de entrada estoy obligando a que él se ponga en una actitud defensiva y poco receptiva. Cuando yo ahogo lo malo en abundancia de bueno, platicándole, diciéndole todo lo bueno que tiene, e intento que eso malo que tiene trate de mejorarlo para sumarlo a las cosas buenas que tiene, él tendrá mucho mejor ánimo para intentar agregar a las cosas buenas que él tiene esto malo que en algún momento pudo haber cometido. Y tiene que darse cuenta que su propio carácter puede ser el ideal. Es cuando me dicen, ¿cuál es la mejor manera de ser? La tuya. Eres único en ese sentido. No hay otra persona en el mundo que sea fiel copia tuya, aunque luego por ahí llegan teorías que digan que en el mundo hay 5 o 6 personas que son tus gemelos. Pues no serán gemelos exactamente en todo, ¿no? Habrá cosas que te hagan ser único e irrepetible. Y luego hay que ayudarle a que poco a poco vaya aprendiendo a ponerle nombre a lo que le pasa. Que él sepa distinguir entre estoy aburrido, estoy fastidiado, estoy cansado, estoy frustrado. Todas son emociones diferentes que se atienden diferente y que se remedian diferente. Y si tú mismo no eres capaz de saber qué es lo que tienes, difícil que puedas en un momento dado ponerle remedio a aquello que estás sintiendo. Entonces, un niño tiene que aprender a verbalizar
y a explicar aquello que siente. No es lo mismo. Me duele el estómago porque no desayuné, porque tengo hambre y tengo un hueco en el estómago y siento malestar estomacal. Siento malestar estomacal porque comí alguna porquería y me está haciendo daño. Sigue siendo dolor de estómago, pero la causa es diferente y el remedio es diferente. Y eso pasa con todo. Y los hijos, cuando no tienen confianza con los padres, luego las cosas que consideran en el renglón de la intimidad les cuesta trabajo compartirla con los papás. Sobre todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, ahí les cuesta mucho trabajo abrirse y externar ciertas emociones con los padres. Es importante que los padres aprendamos a ganarnos la confianza de los hijos, y esto tiene que ver con que el hijo tenga certeza de cómo vamos a reaccionar ante lo que él nos diga. Es bien importante que los papás no nos espantemos ante nada. Una buena actitud de un padre de familia es aceptar que su hijo es capaz de la peor barbaridad del mundo, para que el día que venga y te la cuente digas, ya me lo esperaba. Y no que digas, Dios mío, pero ¿cómo fue posible? Tu hijo es capaz de la peor barbaridad y ya está. Hay que trabajar para que no la cometa. Hay que trabajar para que él solito regule sus emociones, regule su comportamiento, que él solito cuide de sí mismo, que él solito aprenda a portarse bien, porque es lo bueno. Porque portarse bien cuando tu mamá está aquí parada a un lado, qué chiste, así todos se portan muy bien. Les voy a recomendar este libro que es de Alfonso Aguiló, se llama Educar el Carácter. Tiene muchos consejos prácticos, vienen algunos casos que vale la pena estudiar y leer para irnos documentando y dándonos cuenta de qué cosas conviene poner en práctica con nuestros hijos. Se me había pasado decirles que estos libros que yo les he estado poniendo, recomendando en estas sesiones, todos los pueden conseguir en Mercado Libre. Mercado Libre es una plataforma que vende desde un chicle hasta un coche. Entonces, estos libros que son de la editorial de Hacer Familia, es posible que los que no son de Hacer Familia también los consigues en Mercado Libre. Todos se consiguen en Mercado Libre. Algunos tienen precios diferentes, pero rondan entre los 200 y los 300 pesos, no son muy caros, y pueden estar al alcance de cualquier familia. Les reitero nuevamente, soy el profesor Oscar Bravo, mi correo es obravo571@hotmail.com, y agradezco mucho el favor de su atención y espero que sigamos en contacto en episodios subsecuentes. Hasta luego.